Buenos días, nos encontramos en la Universidad Libre con el estudiante Sebastián Niño. Entonces la pregunta para él es, según el tema ambiental o desde el punto de vista ambiental, para usted, ¿qué es desertización? La desertización es un proceso de compactación o como de fuerte trato que recibe el suelo, ¿sí? Entonces, pues debido a esto el suelo como que pierde sus nutrientes y va perdiendo sus capas, va perdiendo la capa orgánica, va perdiendo todas las capas de nutrientes y queda en un estado como que es de difícil recuperación. Buenos días, nos encontramos en el consultorio ambiental con el ingeniero Pablo Emilio Bonilla Luque, director del consultorio ambiental. Entonces queremos hacerle una pregunta referente al tema de desertización. Ingeniero, para usted, ¿qué es desertización? Bueno, primero que todo, pues, no para mí, sino que es un proceso de desertización. Sí, señor. Y generalmente estos procesos se dan en el tiempo y en el espacio. Y podríamos resumirlo para decir que es prácticamente la pérdida de la vegetación, la cobertura vegetal y el suelo, como un principio fundamental. Pero en eso tiene que ver algunos procesos meteorológicos que inciden sobre ese mismo proceso. La mayor parte de la desertización es natural. Esto sucede por cambios climáticos que deshidratan el terreno. El terreno, gracias al aire, al viento, lo conlleva a otros terrenos y esto ocasiona que otros terrenos se deserticen. La desertización de carácter antrópico la podemos encontrar en el mal llamado, y digo mal llamado, desierto de la Tatacoa, que queda en el departamento del Huila, en los municipios de Palermo no es el municipio de Palermo, eso es más arriba. Bueno, en ese caso, el proceso de desertización se dio porque los habitantes de la región, en Tello y Araya, ya me acordé los municipios, los habitantes de esa región empezaron a tumbar la vegetación con el objeto de preparar o fabricar, entre comillas, carbón vegetal. Entonces se empezó a terminar la vegetación de esta región y adicionalmente le montaron crías de ganado caprino o cabras, y esto aumentó ese proceso. Al irse perdiendo la vegetación, entonces la vegetación y el suelo, como producto de la precipitación, la vegetación no, sino el suelo. El suelo sufrió un proceso que se conoce como escorrentía superficial y se fue llevando la capa productiva o la capa superior del suelo, que es donde se hacen cultivos y en el cual se desarrolla la vegetación. No es fácil determinar qué superficies se encuentran sometidas a desertización producida por el hombre. En muchos casos es un proceso natural que sigue las oscilaciones climáticas. En unas épocas los desiertos crecen y en otras retroceden, dependiendo de la evolución del clima. ¿Cómo se empezaron a afectar los ecosistemas? Pues cambiaron los regímenes de lluvia, se incrementó el régimen de radiación solar y eso le está dando como origen todo lo que conocemos allá como mal llamado desierto de la Tatacoa. Bueno, y entonces ese es un proceso que ya prácticamente es irreversible porque el suelo productivo
se arrastró y dio origen a lo que conocemos técnicamente como carcavamiento, cárquemas. ¿Bueno? Y de esta manera pueden ustedes identificar estos dos procesos: el proceso de desertización de carácter antrópico, es decir, fue generado por culpa del hombre, por la mala intervención del hombre en cada uno de estos ecosistemas. Y en el de La Guajira sí es por condiciones de localización, sí es por condiciones de localización de la misma península. Sí, más arriba, que ahorita no tengo aquí el paralelo, pero arriba del paralelo 11, que tiene una afectación climática sobre las zonas. Entonces eso se complica porque y genera un desequilibrio. Sí, genera un desequilibrio, y ustedes más adelante como futuros ingenieros ambientales lo van a conocer, porque aquí se va a presentar el estudio, o lo que ustedes deben hacer del estudio de los alisios del noreste y del sureste, que tienen una influencia sobre toda la región, en el caso de precipitación. Y cuando hay exceso de precipitación, ¿qué se presenta? Una alta nubosidad, pero en La Guajira no se presenta esa nubosidad. Bueno, entonces espero que les quede un poquito claro. Estamos utilizando unos conceptos que todavía ustedes tendrán que ver más adelante, ¿sí? Pero que son verdaderos. Bueno. También se llama desertización a la transformación de tierras para cultivos o pastos en unas zonas desérticas o casi desérticas, con una disminución de la productividad del 10%.